El Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? European Recovery Program o ERP era el nombre oficial del conocido Plan Marshall. Fue un plan elaborado por los Estados Unidos y consistía en la reparación de Europa Occidental que había sido devastada tras la Segunda Guerra Mundial. El discurso de este plan fue lanzado en julio de 1947 en la Universidad de Harvard y su nombre se le atribuye al entonces secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall. El presidente en esos momentos era Harry Truman. Tanto el presidente Truman como la clase dirigente de los Estados Unidos tenían una seria preocupación con respecto a la Unión Soviética y su expansión por toda Europa. Hubo dos hechos para Estados Unidos problemas que los hicieron decantarse por llevar a cabo el Plan Marshall. El primero fue el notable debilitamiento de Gran Bretaña en zonas importantes como el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Océano Índico, el Océano Pacífico y Grecia y Turquía. Para Grecia y Turquía se llevaría a cabo la doctrina Truman más o menos al mismo tiempo. Por otra parte, también estaba el debilitamiento de Gran Bretaña en el Mar Rojo, India y China por los avances de Mao Zedong en la zona. El segundo hecho problema tenía que ver más directamente con la otra superpotencia, la Unión Soviética, y su rápida expansión hacia Europa Occidental. Tanto Francia como Italia contaban con fuertes partidos comunistas en su interior, partidos que llegaron a tener tanta fuerza que sus gobiernos llegaron a tener varios miembros del partido dentro de sus principales ministerios. Mientras el presidente Harry Truman llevaba a cabo su doctrina, el general George Marshall, reunido con sus colegas occidentales, les advertía que, de no llevar una ayuda económica, toda Europa occidental caería en las garras, entre comillas, de la Unión Soviética. En 1947, el presidente Truman anunciaría la ayuda económica para... Mientras el presidente Harry Truman llevaba a cabo su doctrina, el general George Marshall anticipaba a sus colegas occidentales que si no se llevaba a cabo la ayuda económica en Europa Occidental, esta parte del viejo continente podría caer en las garras de la Unión Soviética. Por lo tanto, en 1947 Harry Truman anunció la ayuda económica para Europa Occidental dirigida y coordinada por George Marshall. Motivos. Dos motivos se destacaron para llevar a cabo el Plan Marshall. El primero de ellos fue tanto interior como exterior, tenía que ver netamente con la parte económica. Truman tenía que evitar a toda costa que su economía estancara, después del gran éxito y crecimiento de ella tras la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, Truman tenía que impedir el aumento de la demanda, la disminución de la actividad tanto industrial como laboral, evitar a toda costa la pérdida de Europa y para ello la ayuda fue dada en grandes sumas de capital en forma de créditos. El otro motivo fue netamente exterior, tenía que ver con la parte del contención al comunismo por parte de la Unión Soviética en Europa. Ya se habían dado grandes pasos para perder el equilibrio que supuestamente ya se había obtenido antes. Finalmente, en 1948 el presidente Truman firmaría el acuerdo. Mientras la hacía, en París se creaba la OES, Organización Europea de Cooperación Económica, mediante la cual se distribuiría y coordinaría la entrega de la ayuda, dirigida y coordinada por George Marshall. 12.000 millones de dólares en forma de manufacturas y créditos serían entregados por toda Europa Occidental, exceptuando a España y a Finlandia, debido a los regímenes neofascistas que controlaban a dichos países y a que en la Segunda Guerra Mundial colaboraron con el nazismo. La doctrina Truman. La doctrina Truman. Hermano. La doctrina Truman fue otra política exterior del presidente estadounidense Harry Truman para contener al comunismo. Todo empezó cuando el gobierno de Gran Bretaña afirmó que no podía seguir ayudando a Turquía y a Grecia a combatir las guerrillas comunistas que azotaban a dichos países. En ese momento, en Grecia se estaba llevando a cabo una guerra civil que duró de 1946 a 1949. El 12 de marzo de 1947, Harry Truman dio a conocer esta política en su comparecencia ante el Congreso. Estados Unidos temía un efecto dominó para los países cercanos a Grecia y a Turquía. A fin de cuentas, esta ayuda fue 400 millones de dólares de manera económica y militar para estos dos países. La OTAN.
las grandes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética hacían que la ONU no pudiera mantener el equilibrio mundial. Para ello se crea la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, como otra política anticomunista del mundo occidental. Fue un acuerdo militar firmado oficialmente el 4 de abril de 1949 en Washington. La OTAN es el resultado de las negociaciones del Tratado de Bruselas del año anterior. Actualmente la sede es en Bruselas, Bélgica, y su secretario general es Anders Fogh Rasmussen. El artículo más importante de la OTAN es el 5, que dice que cualquier ataque hacia a los países miembros se consideraría agresión y responderían de la misma manera. Solo ha sido utilizado una vez con los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en el 2001. Los miembros al principio eran los del Tratado de Bruselas: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Reino Unido. Después se buscó la participación de Estados Unidos y otros países. Entonces entraron Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Actualmente la OTAN cuenta con 28 miembros: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Turquía. Como no podía ser de otra manera, las políticas estadounidenses de ese momento iban a tener una respuesta soviética. El Plan Marshall iba a ser respondido con el Cominform, la doctrina Truman con la doctrina Yanov y la OTAN con el Pacto de Varsovia. Esto en lo que apenas era el abrebocas de la Guerra Fría.